¿Qué tal? En esta ocasión vamos a hablar de otro de los elementos que componen el encuadre o punto de vista desde el que se enfoca una historieta. Hablábamos la clase anterior de los planos y decíamos que se referían en general al acercamiento o alejamiento en el retrato de los personajes, es decir, qué tan cerca o qué tan lejos nos colocamos para ver a los personajes de una escena. En esta ocasión, el concepto que vamos a poner, sobre el que vamos a poner atención, es el concepto de ángulo de visión. Y en general se refiere al movimiento hacia arriba o hacia abajo, digamos, de la cámara o del punto de vista desde el que se coloca el narrador. Hay diferentes ángulos de visión y vamos a ver algunos de los más importantes o los más usuales en las historietas, ¿sí? En primer lugar, está el ángulo de visión llamado picado, ¿sí? Y este ángulo de visión se refiere a un ángulo en el que la posición del narrador o la posición de la cámara, digamos, si fuese cine, está desde arriba y enfoca a los protagonistas de la viñeta hacia abajo, mirándolos hacia abajo, ¿sí? Dicen en algunos tratados sobre aspectos técnicos del cómic y del cine que aproximadamente en un ángulo de 45 grados hacia abajo. Eso puede ser más o menos. Lo importante es que el ángulo de visión no sea completamente vertical, ¿no? Sino en un ángulo oblicuo, pero viendo siempre a los protagonistas hacia abajo, ¿sí? Bueno, tiene significados este tipo también de enfoques, de ángulo de visión, porque se nos dice también que puede ser con la finalidad de hacer que los personajes se vean más pequeños de lo que son. Ese es uno de los usos o intenciones al utilizar este ángulo de visión. Okay. Tenemos también otro ángulo que sería el contrario y que por lo mismo se llama contrapicado. Y así se llama porque ahora el narrador no se coloca desde arriba para mirar a los personajes hacia abajo, sino se coloca desde abajo para mirar, observar a los protagonistas hacia arriba, ¿no? O arriba. Y igualmente también, pues, en un ángulo oblicuo, 45 grados se dice en algunos tratados, pero puede ser más, menos, siempre y cuando sea un ángulo oblicuo y los personajes quedan por encima de la visión, de la vista del observador. Y la finalidad es para hacer que sean más grandes de lo que en realidad son los personajes, para destacar o realzar su importancia o su valor, digámoslo así. Entonces, si yo quiero minimizar su valor, pues utilizo el ángulo picado, pero si quiero destacar su valor, utilizo el ángulo contrapicado, ¿sí? Bueno, eh, ahora, aquí es el por qué era en un ángulo oblicuo el picado y el contrapicado, porque si el ángulo desde el que se posiciona el observador para narrar la historia, para mostrarnos la viñeta, el cuadro, es completamente recto, de 90 grados dicen, entonces estamos hablando de un ángulo de visión cenital, es decir, en el cenit, en el punto más alto, ¿verdad?, de la bóveda celeste, en el punto más alto que queda exactamente por encima de las personas, digamos, o de los personajes, ese es el ángulo que lleva este nombre. Ángulo cenital, no es oblicuo. Y bueno, aquí, pues, un ejemplo en esta viñeta del tipo de ángulo cenital. Y ahora vamos al contrario, ¿no? El contrario, pues, sería el ángulo de visión nadir, ¿no? Donde ahora se enfoca el narrador desde abajo
y mira completamente hacia arriba en un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Levanta la vista y nos va a decir lo que ve, pues para que las cosas se vean imponentes, ¿no? No solo grandes, sino imponentes. Y ellas ocupan todo el plano, el primer plano de la viñeta. Se llama visión de Nadir, ¿sí? Es decir, como desde el precipicio, ¿sí? Todo hacia arriba. Bueno. Y finalmente está el ángulo llamado de holandés o aberrante, y es un ángulo en el que no importa aquí, no importa tanto si es picado, si es contrapicado, si es un close-up, un primer plano o si es un plano general, eso sobra. Lo que importa aquí es como la distorsión de la imagen en el sentido del plano horizontal que debe de mantener, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, pero sí mostrándolos como en forma, las figuras como en forma de 45 grados hacia la izquierda o hacia la derecha del ángulo recto, de la vertical, ¿sí? Inclinados hacia la izquierda o hacia la derecha. Algo así como la torre de Pisa, ¿verdad? Que está inclinada con respecto al plano horizontal. Pues así el ángulo de visión aberrante o también llamado holandés. Uh-huh. Bueno, esos son algunos de los ángulos y con esto cerramos el tema de los encuadres, planos y ángulos de visión en la historieta. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente.